me deprimí muchísimo cuando salí, porque terminé tan asqueada, fue en el 2006 de lo que vi, ¿no? Le dice, oye, no me vayas a mandar a mí. Y él se voltea y le dice, no te estoy preguntando, cabrón. Recuerdo que ese día bajó especialmente con el ceño muy fruncido, siempre era muy recurrente que llegaba, teníamos una junta editorial breve, rápida, donde yo le decía las cosas que veía en los diarios y inmediatamente le hablaba a Bernardo, era un tiro por viaje le hablaba, el famoso piso 2. Entonces iba al piso 2 y siempre bajaba en friega porque ya estaba por arrancar el teaser. Y me acuerdo que esa vez pues bajó con un ceño especialmente fruncido. Entonces empieza el noticiero, estaba ya ahí como que corriendo el noticiero y de pronto él en un corte me dice, Laura, ¿a qué hora te levantas? Y yo me volteo y le digo, a las 3, no, porque entrábamos a las 4 de la mañana, yo entraba a las 4 de la mañana y le digo, a las 3 de la mañana. Me dice, no, ¿a qué hora te levantas y te largas? Y yo así, primero así me cayó literal como balde de agua fría y le dije, ah, ya sé, estando todo él está presente. Y eso lo lamentaba yo mucho porque sabía que siempre se encontraba con la horma de su zapato conmigo y que era mejor que no jugara esas cosas, ¿no? Entonces le dije, ah, ya sé, te estrenaron hoy con esa frase y me la quieres replicar a mí. Si te dijo Bernardo eso, deberías de responder con dignidad. Agarré mis cosas y me fui del set. El presidente López Obrador hace 2 días había dicho que un alto directivo de Televisa, le daba pena, que no quería decirlo, pero que le había dicho que era como que un porro, ¿no? Nuestro gobernador Loret de Mola, que no era esa la palabra. Y tú escribes en este hilo de Twitter que Loret es un tipo envilecido por el dinero, el poder que se le dio en Televisa, y ese alto directivo al que se refiere el presidente López Obrador es Bernardo Gómez, quien nada con bandera de amigo en la 4T, pero es otra basura más jodida y pestilente que el propio Loret de Mola. Híjole, fulminante, fulminante lo que escribes en este tweet, en este hilo, y revelas que es Bernardo Gómez quien le habría dicho esto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo estoy cierta de que es él, porque pues es el alto directivo que ha estado tan cerca del presidente, no de ahorita y no en este sexenio, ni en la campaña presidencial que precedió a este sexenio. Eso es de dominio público, incluso por las propias declaraciones del presidente. Su cercanía con Bernardo Gómez, incluso estas operaciones políticas e incluso de índole internacional en las que estuvo involucrado y que se vieron, la verdad, muy en el ojo del huracán, llenas de críticas como el haber encontrado, haber ofrecido su casa, el hecho de que haya sido la casa de este empresario. Bueno, en realidad no es un empresario, ¿no? Ni siquiera es concesionario, es un empleado de una empresa muy poderosa que es Televisa y que él ha ocupado un lugar protagónico como que de hecho no ha ocupado el propio propietario, el concesionario de Televisa, Emilio Azcárraga, y que este lugar protagónico más bien se ha posicionado en él el Bernardo Gómez, quien sabemos también es muy cercano al propio Emilio. Pues este posicionamiento, este poder que tiene en el actual sexenio, pues no es difícil imaginarse que no estaba hablando de Leopoldo Gómez, otro Gómez que no tiene nada que ver con que nada más coinciden en un apellido, o que no estaba hablando de Pepe Bastón, y tampoco me imagino a Emilio Azcárraga, ¿no? Refiriéndose a Loret de Mola. Es muy probable que a lo mejor si a Emilio le dice, oiga, Loret de Mola, y él, ¿quién es él? No, no, es que trabajó en su televisora. Ay, ¿a poco? Yo creo que así de ese nivel. ¿De ese tamaño?
el dominio que tiene Emilio Azcárraga sobre la empresa que posee. Nada que ver con el entonces Tigre, que era él el que operaba y el que efectivamente manejaba su propia empresa, para bien o para mal, ¿no? Pero era, no delegaba esto en nadie. Y en este caso, pues sí, tiene un mayordomo bastante eficiente, Emilio Azcárraga, y este señor es Bernardo Gómez. Y pues me imagino bastantes, el señor es mal hablado, es muy mal hablado. Yo no me canso de decirle a la gente, como esos buenos libros, que vuelvan a ver una y otra vez la dictadura perfecta. De verdad que cada vez que la vean, ven a encontrar un tema nuevo, y como digo en el hilo, parece que él dictó el guión, porque ahí el que nunca se despeinó, pues ese era un vicepresidente de esa televisora tan poderosa que hasta movía al propio ejército. El presidente recurrentemente hace referencia a este momento de uno de los tantos montajes de Carlos Loret, el de Frida Sofía, y de cómo, de hecho, es la imagen que a mí se me vino a la mente cuando obligan a la Marina, y para mí, de hecho, la hincan enfrente de las cámaras para que fueran las que se hicieran responsables de la patraña vil y mezquina que hicieron con ese cuento de una niña atrapada en el Repsamen. Entonces, en esta película, en La Dictadura Perfecta, pues vemos cómo mangonean literalmente a altos funcionarios del ejército para intereses tremendamente siniestros. Entonces, por eso es que digo, véanla una y otra vez, porque sí estoy convencida que en su momento yo creo que estaba regodeándose Bernardo, viéndose en esa pantalla de cine y diciendo, ese cabrón soy yo, ajá, y sintiéndose en la plenitud del pinche poder, ¿no? Así, literal. Y cómo le hablaba a un presidente para decirle que hablara bien, que se cambiara la corbata, etcétera. Pues ese es Bernardo, sigue siendo así, ¿no? Evidentemente ahorita al presidente no le habla para decirle ese tipo de cosas, porque no es tonto, y sabe cómo manejarse, sabe hasta dónde puede estirar en esta ocasión la liga, pero sí, efectivamente con Peña Nieto, y muchas veces incluso la misma Carmen Aristegui decía que Televisa tendrá que hacerse cargo de su propio engendro, y ese engendro es Enrique Peña Nieto. Y todo lo que hizo, todo esto de la estafa maestra, Odebrecht, y hidronitrogenados, todo es consecuencia de esa colocación de una televisora, y de imponer un presidente pues bastante limitado en sus facultades mentales, ¿no? Y muy mangoneable, ¿no? Entonces, hay que tener claro que esos poderes siguen queriendo mover hilos en este gobierno. Eso, Absoluta. Y no, yo creo que incluso aderezado de unas palabrotas más altisonantes, porque así es él, insisto. Así es él. Y les aseguro que, como digo yo en mi hilo de tweets, por un lado le dice, no, fíjate, ya estoy hasta la madre este cabrón, es un pendejo, ya me tiene hasta la madre con sus montajes, ya le he dicho que no los haga, pero chinga y chinga con lo mismo, quiere rating. Y se voltea y le dice, no, a Loret, no, cabrón, me están presionando, cabrón, de verdad, ahí en Palacio. Échame la mano, salte tantito, nada más este sexenio. Mira, te pongo tu plataforma, pero llégale, échame la mano, yo te he ayudado, ahora te toca a ti.
vuelvan a ver La dictadura perfecta. Ese momento en el que un conductor le dice, que si no me recuerdo, es Poncho Herrera, ¿no? Le dice, oye, no me vayas a mandar a mí. Y él se voltea y le dice, no te estoy preguntando, cabrón. Sí, es correcto. Les voy a reseñar, bueno, ya tiene bastantes años que se han acercado, me han ofrecido comprarme la posibilidad de un libro sobre mi experiencia con Carlos Loret. Esto desde muy al inicio, yo recién salía, me deprimí muchísimo cuando salí, porque terminé tan asqueada, fue en el 2006, de lo que vi, de lo que viví, de ver cómo literalmente manipulaban. O sea, soy fan de todas estas series donde se involucran medios, poder económico, poder político, manipulación social. No saben cómo las disfruto, porque me veo reflejada, veo que eso lo viví de una u otra forma. Entonces, pero les cuento ahorita nada más una anécdota, y de hecho apenas hace poco con familia la recordaba. En una ocasión, a mí me tenía siempre muy junto de él, ¿no? Entonces, de hecho, en el estudio se habilitó un lugar, literal, un escritorio ahí chiquitín, con computadora y pues mi sillita, y para estar ahí surtiendo de cosas y de elementos que pudieran hacer lucir más en la conducción de Loret en el noticiero. Entonces, en una ocasión, me llevaba muy bien con todo el staff, etcétera. Pues me veían como la consentida, ¿no? De hecho, de mi jefe. Y en una de esas voltea, me acuerdo que ese día bajó especialmente con el ceño muy fruncido. Siempre era muy recurrente que llegaba. Teníamos una junta editorial breve, rápida, donde yo le decía las cosas que veía en los diarios, y inmediatamente le hablaba a Bernardo. Era un tiro por viaje, le hablaba. El famoso piso 2. Entonces iba al piso 2 y siempre bajaba en friega porque ya estaba por arrancar el teaser. Y me acuerdo que esa vez pues bajó con un ceño especialmente fruncido. Entonces empieza el noticiero, estaba ya ahí como que corriendo el noticiero, y de pronto él, en un corte, me dice, Laura, ¿a qué hora te levantas? Y yo me volteo y le digo, a las 3, ¿no? Porque entrábamos a las 4 de la mañana, yo entraba a las 4 de la mañana, y le digo, a las 3 de la mañana. Me dice, no, ¿a qué hora te levantas y te largas? Y yo así, primero así me cayó literal como balde de agua fría, y le dije, ya sé, estando todo el staff presente. Y eso lo lamentaba yo mucho porque sabía que siempre se encontraba con la horma de su zapato conmigo, y que era mejor que no jugara esas cosas, ¿no? Entonces le dije, ya sé, te estrenaron hoy con esa frase y me la quieres replicar a mí. Si te dijo Bernardo eso, deberías de responder con dignidad. Agarré mis cosas y me fui del set. Entonces, eran las formas en las que él exhibía cómo lo trataba. De otra forma, entre él y yo había una relación de respeto. Mientras a todas sus colaboradoras le sumergía la cara en un pastel en sus cumpleaños, la vez que quiso hacerlo conmigo, el pastel acabó en su nuca. Debut y despedida. No volvió a intentar hacerme algo así. Y todo el mundo decía, Laura ya no tiene trabajo mañana. Sí lo tuve. Todavía me mantuve 8 meses en su equipo. Pero cada vez la distancia era peor. O sea, ya era, él estaba hacia un lado y yo caminando hacia el otro.
Ya estaba muy difícil y el fraude del 2006, que para mí nunca habrá duda de que fue un fraude, fue el quiebre, ya lo que dije, ya basta. Y en los últimos días que permanecí en su equipo, pues adivinen a quién usó para acosarme. Azucena Pimentel. Tengo los chats. ¿Y por qué? Y mucha gente dice, ¿por qué? Oye, qué cosa tan deshonesta eso de guardar chats. Resulta que a raíz de los videoescándalos en 2004, 2 años antes de que yo saliera, empezó ya ahí una tensión entre él y yo. O sea, él me decía, era muy común que dijera, es que Bernardo, ¿no? Como en las parejas, ¿no? Es que mi mamá, ¿no? Dice que en la sopa la tienes que hacer así, ¿no? Entonces aquí me decía, es que Bernardo me dice que tengo que salir a dar una posición. No, yo pienso que no, o bueno, yo opino que no debes de hacer eso. A ti te corresponde esto. No debes de tomar posición. Si quiere él fijar una posición con la televisora, que salga él. O que le diga a Joaquín, que sea, yo creo que es más pirujo que nada, y le viene decir o no decir algo que piensa o no piensa. Es más, no piensan, ellos eran completamente unas marionetas, y así lo veía él, ¿no? Él llegaba a una posición con un ejercicio, se podría decir que limpio, donde publicaba, de hecho, en ese entonces, en esa época, tenía publicaciones en proceso lo veían y lo traían ahí como con algodones, ¿no? Ay, miren, la próxima eminencia periodística, ¿no? Y nos llevamos bien con él. El caso es que a raíz de 2004, con los videoescándalos, Carlos Ahumada, empieza él a generar mucho nerviosismo. En una ocasión, de hecho, Carlos Ahumada lo amenazó con una demanda. Él se puso, bueno, muy nervioso. Yo le decía, bueno, que te demanden, no te van a hacer nada. Y además creo, supongo, que la empresa te respaldará por una cosa que dijo que era hasta tan inferior y nimia que ya ni me acuerdo qué era, y no mereció ninguna demanda. Bueno, el caso es que a raíz de eso, él me decía, yo ya no sabía si era producto de su estrés, pero a veces me decía, Laura, lleva este sobre a mi escritorio. Y luego al cabo de unas horas en radio, Laura, ¿dónde está el sobre? Me dijiste que lo dejara en tu escritorio. No, te dije que lo trajeras a radio. No, me dijiste que lo dejara en tu escritorio. Y entonces entonces llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Ya me estoy hartando. No soy tonta y creo que sabes tú perfectamente que no soy tonta. Entonces, si te aviso, a partir de hoy, ese chat lo tengo. A partir de hoy, te voy a empezar a grabar y a guardar los chats para que cuando me salgas con que me dijiste que blanco y no negro, yo te demuestre, me habías dicho negro. Ajá, entonces por eso fue que empecé a guardar la evidencia de nuestras conversaciones y las indicaciones específicas que él me daba sobre temas domésticos, ¿eh? Entonces, por eso empecé a guardar yo mis conversaciones con él, ¿no? Entonces, esa es la historia de por qué tengo esos chats. ¿Cuántas cosas me ha dicho? Bueno, pues yo creo que esos chats sí reflejan esa transformación, digo yo, metamorfosis al revés, de ser una mariposa hermosa, prometedora del periodismo, a un pedazo de gusano. Entonces, en lo que se ha convertido hoy, yo lo lamento mucho, porque pues tiene hijos. Yo no sé con qué cara ve a sus hijos. Yo no sé cómo duerme, sabiendo que hay gente como Israel Vallarta y 2 integrantes más de su familia a causa de las cochinadas que hizo. Y en esta última vez que vi La Dictadura Perfecta ahora en las vacaciones de diciembre, dije, bueno, vamos a echárnoslas otra vez,
Pues descubrí un momento más que me llamó poderosamente la atención cuando están torturando a una persona y el que viene siendo como una especie de Loret está presente. Yo no sé de qué clase de porquerías fue capaz de vivir y de hacer y de ser cómplice en Televisa. Pero me queda claro que la conciencia tranquila no la ha de tener. Querida Laura, yo quiero preguntarte, ahora cómo se comporta Loret, porque la impresión que a mí me da, solamente de lo que yo alcanzo a leer, alcanzo a saber de parte tuya, pues que nos has revelado y que te agradecemos mucho esta plática, la verdad es que es muy interesante, muy ilustrativa para entender qué estamos viendo. El tema de cómo publica Loret, que bueno, ya hemos visto ahí cómo empieza a querer hasta se burla el presidente, dice, ya se enojó, ya se enfureció, ja, 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 ja. Yo a veces veo que Loret está obsesivo. Yo llegué a ver ahora que se han retransmitido y que se permite en las plataformas ya más fácilmente ver alguna entrevista pasada, cuando incluso, yo me acuerdo de una entrevista que le hizo Loret de Mola en ese entonces al candidato, al opositor Andrés Manuel López Obrador sobre el petróleo y le estaba preguntando, y la actitud de Loret era muy insidiosa y burlona, o sea, no es de ahora nada más, sino que ha sido de tiempo atrás. Ahí es un asunto de indicaciones a Loret, o Loret también contribuye en un tema ahí que trae contra el presidente, es decir, ya lo agarró muy personal o definitivamente es el tema que le pagan y eso es lo que tiene que cumplir como papel. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que las dos cosas son válidas. De entrada, pues ya su ser es pusilánime y entonces se comporta como tal. Es consecuente en ese papel. Ya, insisto, así como vuelvo a remitirme a la película y le dice, no te estoy preguntando, cabrón, lo vas a hacer. O sea, ya asume y acepta que ese es su papel. Y entonces lo desempeña. Eso es lo que realmente pasa. Sí creo que también hay un tema de víscera, ¿no? De estómago. Insisto, no es inteligencia. No creo que el presidente esté subestimando la inteligencia de Loret. Para mí, insisto, no tiene un gramo de inteligencia, sí de vileza muchísima, toda, ¿no? Y para eso fue literalmente amaestrado. Perro, no es gato, es perro el adjetivo que usaba recurrentemente Bernardo para referirse a las personas a las que dominaba, porque son muchas, dentro del periodismo son bastantes, y de estas figuras que están en las mesas de debate, y bastantes. Loret se volvió entonces, se sintió en un momento dado una estrella del canal de las estrellas, se volvió así, asumió ese papel de la estrella de los noticieros de Televisa y lo asumía como tal, pero también tenía y sabía perfectamente que tenía que obedecer el papel que le indicaban. O sea, él lo asumía con gusto entonces. Sí, insisto, hubo un momento, y de hecho ese es uno de los chats que he dado a conocer, que he hecho públicos, cuando se destapa precisamente en las páginas de Proceso este convenio contubernio entre Peña Nieto o el grupo Atlacomulco para promover a Peña Nieto como el futuro presidente, y ese conflicto moral que refleja el chat que sostengo con él, donde él me dice, Laura, ¿qué hago? Entonces, sí había dentro de él un conflicto. E insisto, revisando esos chats, pues es lo que refleja cómo se fue transformando, y ya en 2006 ya estaba completamente plegado, ya no había una cosa que le hiciera ruido en la conciencia, y es por eso que también yo ya no
veía un sentido, ¿no? De hecho, compañeras, compañeros, me precio de haberme llevado bien con todos, desde la persona de vigilancia hasta los compañeros del staff, hasta el personal con el que salíamos a hacer alguna cosa en alguna locación. Y siempre me decían, tú eres el ángel y Azucena es el demonio. Entonces, y las dos estábamos aquí, ¿no? Hablando. No, no, no lo hagas, sí, sí, hazlo. No, no, no lo hagas, sí, sí, hazlo. Entonces, ese fue el papel de Azucena en ese envilecimiento. O sea, fue a quien instruyó Bernardo para que estuviera con él y generara esta transformación y este envilecimiento en el que se encuentra actualmente. Oye, a ver, ya esa es la última pregunta, porque es que es una rica plática para entender, repito, para ver el panorama. Bernardo Gómez, bueno, a mí esa es la impresión que tengo, que es uno de los elementos clave. Cuando viene el tema de hasta le llamaron la telenovela de Peña Nieto, porque se casa con la señora actriz, ¿cómo se llama? Gaviota. Y Rivera. Todo esto de que se casan y que van a la iglesia y bla, 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 bla. Bernardo Gómez pudo haber sido el que ideó todo eso y que le dijo, haz esto, cabrón. Mira, métele así y te casas y yo te consigo a ver con qué actriz. ¿Pudo haber sido capaz de eso? A todo mundo le pido que lea el libro de mi queridísimo Beto Tavira, Las mujeres de Peña Nieto. Ahí van a encontrar, y bueno, esto a su vez que lo liguen con esa declaración donde de hecho se le fueron en desbandada a Kate del Castillo cuando ella dijo, hay catálogos, nos exhiben en catálogos. Y también les pido que lo agreguen a ese análisis el libro de Anabel, que para mí en lo personal, digo, maestraza de maestrazas, Anabel en temas de periodismo, pero ahí le falta un nombre. Estas mujeres realmente yo siento que contribuyó, me queda claro que no fue su intención, pero contribuyó a victimizarlas en el sentido de que ellas no se mandan solas. Hay alguien arriba. Insisto, esta parte de no te estoy preguntando, cabrón. Eso lo dice yo creo que 20,000 veces por día para forzar a gente a hacer cosas viles. Sí, efectivamente, él tiene mucho que ver con esta posición tan torcida de las televisoras, que no es exclusiva de México, tampoco no nos sintamos ahí, los únicos en el mundo, insisto. Vean, y les vuelvo a platicar, son temas que me apasionan mucho. Vean esta película de Escándalo en la Casa Blanca, Wag the Dog en Estados Unidos, de finales de los 90, si no mal recuerdo, no, incluso 93, por ahí ha de ser esa película, y de cómo, pues literalmente hasta se inventan una guerra para protegerle el pellejo a un presidente que estaba a punto de ser, ¿no? Políticamente. Entonces, este tema de la caja china es real. Y sí, hoy lo comentaba con José Manuel Fuentes, por favor, esto que, ¿no? Hoy hace tanto, me encanta porque José Manuel dice, hace tanto que no comentaban el tema de ISIS, hasta creo que hace una contabilización de cuántas veces se pronunció con Trump y ahorita, pues sí, el señor quiere salvarse el pellejo porque resulta que ya le viene una crisis económica y que él inventó para que se entretenga, eso, insisto, pues no es ningún hilo negro, pero se usa y aquí en México yo pienso que no nada más se ha usado, como se venía usando de hecho desde tiempos del Tigre Azcárraga, pero se abusó espantosamente en los últimos sexenios. Querida Laura, ¿alguna vez te tocó coincidir con Víctor Trujillo?
Pues no digo, coincidíamos en pasillos, coincidimos en que en el tiempo en el que él estaba, yo también estaba. Fíjense que alguna vez el capitán Guarniz, que en paz descanse, no fue una vez, fueron varias, me estuvo buscando porque él me decía, es que quiero que seas tú quien cuente cómo fue que llegaron los videos de Bejarano a la redacción de Víctor. Y él rompió con Víctor. Entonces, desgraciadamente no hubo la oportunidad de que se concretara nuestro encuentro, pero sí, hay una verdad específica detrás. Y esto de quién le habló para decirle viene una bomba, pues también, ¿no? O sea, no era un tema ahí de Víctor únicamente. Insisto, todos los que llegan ahí pasan por un proceso de envilecimiento. Apenas esta semana con una colega recordábamos pues esos destellos de periodismo que sí tenía Denise Merker, y pues yo decía, creo que ahorita nada más su gran preocupación es que salga bien peinada en la noche, pero sí, está ¿dónde diluida. quedó la Denise Merker periodista? O sea, el que entra a Televisa se pudre, es un hecho, ¿no? Entonces, Televisa, literal, en la dinámica de pañuelo desechable, los usa, los ensucia, los tira. Esa es su dinámica. Y es la dinámica del neoliberalismo, si se dan cuenta. Entonces, esa es la situación. Por eso es que yo ahorita, y uso esta tribuna de ustedes, que es muy poderosa y sé que gente tomadora de decisiones los ve también, es importante fortalecer los medios públicos. Es importante generar una sinergia entre espacios como este, independientes, y los medios públicos. Porque estos sinvergüenzas van a venir con todo. Hemos visto cuál ha sido la reacción en Brasil a gobiernos de izquierda. Hemos visto cuál ha sido la reacción en mismo Bolivia. Bueno, en mismo Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta a una cosa tan horrenda y espantosa como Donald Trump? Sí. O sea, ¿de verdad nos vamos a esperar? Y es por eso que para mí es fundamental que el gobierno en turno fortalezca desde el Estado mexicano estas nuevas formas de comunicación, porque son las que nos van a hacer fuertes a los ciudadanos frente a estos sátrapas que siguen con la mira de ponernos y seguirnos poniendo su zapato en nuestro cuello. Querida Laura, yo por último quisiera agradecerte muchísimo tu tiempo, tu espacio, porque pues, yo sé que eres una mujer muy activa. Yo preguntarte antes de que cerremos este espacio contigo, repito, respetando tu tiempo, porque nosotros encantados de tenerte aquí y agradecidos. En todo esto que platicas y ahora la postura que tienes, me parece que es una postura, tú eres una mujer con ética, con principios, y yo lo digo porque ya te he conocido estos meses, yo de veras me siento muy agradecido y lo digo muy abiertamente, porque hemos coincidido en temas, hemos platicado y opinamos, conversamos y creo que coincidimos en que este país tiene tantas oportunidades de salir adelante y que tenemos que ser con principios. ¿Te ha amenazado Loret? ¿Te ha mandado a amenazar por lo que has revelado, no ahora, sino en este tiempo que pues tú has comentado qué había detrás? ¿Te ha amenazado? ¿Te ha mandado a amenazar? No, pero Azucena sí. Loret nunca me ha amenazado. Digo, a veces me ha sorprendido que, pues, aunque era apabullante la cobertura que se hacía sobre mis dichos en cada aniversario, por ejemplo, de
de Israel Vallarta o sobre los propios chats, nunca reaccionó. Nunca reaccionó. En alguna ocasión sí, una publicación por ahí de una persona que era su jefe de información en Yahoo, o sea, ahí casi extraviada, creo que de hecho me la topé después de mucho tiempo, donde, bueno, intentaba desacreditar mis dichos. Ya en esta última ocasión, bueno, yo creo que hasta era obligado, hubiera sido muy complicado que no lo hiciera, cuando el careo, mucha gente me estuvo hablando, ese día era así también apabullantemente ocupado para mí, y me buscaban, pero yo estaba ocupada atendiendo otro tema, por cierto, ambiental, y ya finalmente me dicen, es que tienes que salir a decir, ¿por qué le está diciendo tal cosa? Uh-huh. Entonces, pues, no me preocupa, o sea, digo que él miente un día y al otro día también, y en un minuto y al siguiente minuto también. Entonces me queda claro que sí, pues con a lo mejor sus entrecomillados 8 millones de seguidores en Twitter, que realmente sé que más de la mitad han de ser ficticios, que tiene una trayectoria específica donde, pues insisto, el desprestigio es apabullante, y miente. Entonces, sin embargo, nunca ha lanzado en contra de mí alguna amenaza ni a mi integridad o algún otro tema en este sentido. Pero, por ejemplo, Azucena sí dijo que iba a demandarme, y lo hizo desde su propia cuenta y lo hizo con otras cuentas, que ella, me queda claro que manipula de una u otra forma. No me refiero a que las manipule ella desde el teclado, sino que es evidente que son gente cercana a ella, si es que existen, si es que son de nombre y apellidos reales. Pero lo reporté en el mecanismo porque creo que no está clara que ahorita su faceta es de funcionaria pública, y como funcionaria pública tiene que respetar los derechos que tengo yo, no nada más reconocidos a nivel nacional, sino internacionalmente. Entonces la reporté en el mecanismo y ahí está la evidencia también de sus dichos, de sus amagos y de las cuentas que después de su amenaza también hicieron lo propio. Entonces, es lo que puedo decir. Luego me dicen qué valiente. No me siento valiente, vieran, o sea, a veces siento la necesidad de decir ciertas cosas. Salió esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, y me esperé. O sea, ¿qué es lo que hago? Yo hago pausas, me informo, leo, no me precipito, ni me abalanzo, ni me desboco a despotricar, ni nada. Trato ya no de usar, es más, también cuando algo me siento que me hace enojar, lo que hago es alejarme del teléfono. Y una vez que ya haya yo superado ese momento emocional, es cuando considero si vale o no vale la pena responder a alguna reacción específica. Pero es lo que hace unos días me decían que no capturaba yo mis propios tweets. Y le decía, o sea, ¿por qué habría que capturarlo? Por si lo borras, me decía. Ay, Diosito, a veces que digo, híjole, ni cómo ayudarles, decía una de mis tías, Diosito, llévatelo, no, porque sí es terrible esta parte de irracionalidad que adolece tanto izquierda como derecha, ¿eh? Eso es un hecho. Y entonces hagamos de verdad un esfuerzo por entender que lo que está de por medio, más que un presidente, es nuestro país. Si focalizamos ahí nuestras cosas, pues estaremos del lado del presidente cuando tengamos que estarlo. Y cuando no, toc, toc, presidente, esto no está bien. Sugiero que esto se cambie.
pero, y eso lo hago siempre con profundo respeto. Yo me refiero al presidente siempre como, nunca le digo ni AMLO, ni López, @López Obrador, no, presidente López Obrador. Porque voté por él, porque confío en él, porque lo respeto. Pero el hecho de que lo respete no quiere decir que no haya cosas que yo tenga que callarme. De hecho, esa es la verdadera lealtad. Yo siempre lo pongo como, soy madre. Si estoy viendo que mi hija se va hacia un precipicio, ay, sí, mi hijita, ve, mira, córrele. Es más, mira, te empujo. ¿Eso no es lealtad? ¡Ey! Ponte viva, quítate de ahí, mira hacia dónde vas. Eso es lo que hace uno con la gente que uno ama. Yo amo mi país y no quiero que se vaya al precipicio. Muchas gracias. No, Laura, muchísimas gracias a ti. Casi una hora de plática bastante digerible. Fueron como 5 minutos. Ya ves que no me equivoqué, Hans, cuando dije invitada de luxury, ¿no? De lujo. Así que, mi querida Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por decir las cosas sin máscaras, que se escuchen no solamente en todo México, sino en todo el mundo, porque hay muchos paisanos migrantes que nos ven alrededor del planeta, pero principalmente que también se escuche allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Muchas gracias, mi querida Laura, por toda esta plática que nos concediste. Ojalá no sea la última vez que te veamos por aquí en Sin Máscaras. Y bueno, pues qué decir, mi querido Hans Salazar también te va a decir lo mismo, pero desde Tabasco te envío un reconocimiento, mi abrazo, mi admiración y mi cariño. Muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes y yo encantada. Saben que ustedes nada más díganme a dónde salto. Querida Laura, yo agradezco sinceramente todo tu apoyo, todo tu comprensión, porque tú eres una mujer que tiene una trayectoria que yo respeto, que yo admiro, y que nos compartas este tipo de vivencias para que abramos los ojos y para que todos nos enteremos de lo que es la verdad. Siempre queremos saber qué es la verdad, qué pasó, qué es lo que estamos viendo. Y creo que tú siempre nos das ese tipo de sinceridad, porque así eres. Y yo en estos meses que te he conocido, agradezco tanto, infinitamente, que me permitas eso. Así de que, pues, ¿qué te digo, mi querida Laura? Ya no voy a hablar más porque aquí me van a empezar a cotorrear. Te mando un abrazo infinito, mi querida Laura. Bye, que los quiero mucho. A todos los de la audiencia les agradezco los comentarios. Por aquí ya los estoy leyendo. Te abrazan enormemente, te envían muchos saludos, dicen que te apoyan Villa Zapata, Violeta Razo, Israel Alonso, Graciela Micherola, González, Superfresno, Karina Herrera, todos ellos a través del chat de Sin Máscaras te expresan su cariño y su admiración, así que sepas que aquí el pueblo bueno de Sin Máscaras te quiere, querida. Sí, exacto, somos pueblo bueno. Vamos por nuestro país, que no nos lo arrebaten. Nuestra querida Laura Barranco hablando con nosotros sin máscaras. Muchas gracias, Laura.